Nosotros estamos en una situación donde las noticias son nefastas. Las noticias ponemos y vemos que los buitres andan dando vuelta por la Argentina y no sabemos qué va a pasar, si es el fin del mundo el 31 de julio, que el default y palabras que hasta ni entendemos ni sabemos cómo nos va a afectar a nosotros, pero decimos si algo nos va a afectar. O personalmente estamos pasando por una aflicción, estamos pasando por problemas, dificultades, enfermedades, cosas serias, preocupaciones, ataduras en nuestros seres queridos, enfermedades en nuestros seres queridos, o problemas económicos, necesidades, deudas, ataduras de las deudas. Dice la palabra de Dios que debemos ser libres de toda atadura. La deuda es esclavitud moderna, usted lo sabe, la deuda, dice la palabra de Dios que uno es esclavo de quien debe. Así que si debe algo, pague, y si no tiene para pagar, dígale: Señor, necesito un milagro, necesito pagar mis deudas, honrar mis deudas. Así que pídale al Señor y sea libre. Pero necesitamos enfocarnos, necesitamos saber qué es lo que debemos hacer. No enfocamos en los problemas, miramos los problemas y muchas veces nuestro mayor problema es que nos enfocamos. Estamos viendo el problema y muchas veces nos viene alguien y ve la solución al problema más fácil, porque nosotros estamos de cerca mirando ahí, y viene alguien pero dice: mira si lo puede solucionar así, porque ve de lejos, puede tener una visión más clara. Porque muchas veces cuando estamos afligidos, estamos encerrados en nuestros problemas y decimos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor, tengo que pasar por esta dificultad, por este problema? ¿Por qué no fueron las cosas más simples? ¿Por qué no suceden las cosas así? ¿Por qué no suceden de esa manera? Si estoy pidiéndote, Señor, que sea el milagro y todavía no pasa nada. Señor, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué pasa que no sucede? No hay ese rompimiento en lo que te estoy pidiendo, Señor. Y quiero que me acompañe a la palabra de Dios, a la carta del apóstol Pablo a los Hebreos 12:1. Gloria a Dios. Si no tiene la Biblia, puede levantar, mirá, ahí lo tengo en pantalla. Nosotros tenemos todo solucionado, le hacemos las cosas bien fáciles. Por ejemplo, el reunir alimentos, usted cumple trayendo un solo alimento, ya está cumpliendo con la palabra de Dios. El servicio, tenemos diferentes ministerios. Quiero anunciar a todos los ujieres, el próximo domingo, después de la reunión de la mañana, del domingo a la mañana, nos vamos a reunir después de la reunión. Así que todos los ujieres los quiero aquí que se queden, no salgan corriendo ese día. El próximo domingo. Vamos a la palabra de Dios. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojándonos de todo peso. ¿Alguien tiene algún peso? ¿Hay algo que le pesa? ¿Hay alguna preocupación? Y del pecado que nos asedia. ¿Tenemos peso que nos asedia? El pecado también te asedia. No, yo estoy más allá. Dice la palabra de Dios que si decimos que no tenemos pecado, estamos haciendo mentiroso a Dios. Todos tenemos pecado por cuanto somos destituidos de la gloria de Dios, pero cuando nosotros nos arrepentimos y a través de la cruz de Cristo podemos ser redimidos de todo pecado y tener acceso a su gloria. Pero todos pecamos y el pecado te asedia. El pecado te asedia ante una mentira. Es más fácil zafar con una mentira que a veces decir la verdad. Está en la punta de la lengua, ya la está por decir. La agresión, devolver con agresión. Porque es la siembra, la cosecha, ya te están pinchando, ahí reaccionás. Te ofenden, tenés que reaccionar. Ahí está el acecho. El pecado está al acecho. Vienen, te faltan el respeto y ahí uno reacciona. La palabra de Dios dice: airaos, pero no pequéis. Qué difícil, ¿no? Porque nos airamos y ahí nomás. Ahí está la reacción, ¿no? Y está el pecado en lo que hacemos después por
porque nos podemos enojar, decir, enojarnos, pero ya cuando abrimos la boca, ahí ya pecamos. Cuando ya pasamos del enojo a, podemos airarnos, pero no pecar. Muchas veces nos pasamos por eso y pecamos en esas cosas, porque ya no andamos haciendo esas cosas pecaminosas, revolviendo la chancleta, ¿no es así? ¿No es cierto? Espero escuchar aunque sea un amén. Estamos en santidad, ¿no es cierto? Buscamos la santidad. Sin la santidad nadie verá al Señor. Así que si usted quiere estar en el reino de los cielos, ver el reino de los cielos aquí en la tierra y tener una vida eterna allá en el cielo, lo primero que tiene que hacer es la santidad. Ya no andamos revolviendo la chancleta, ¿no es así? Amén. Digo, bueno, tengo que cambiar mensaje de arrepentimiento que tiene que ver. Dice la palabra de Dios, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y acá aparece una contradicción, corriendo con paciencia. Y es así, tenemos equivocados los conceptos, que la paciencia es dejar que las cosas pasen. No. Decía el salmista, pacientemente esperé en el pozo de la desesperación. La situación, pero tenemos que correr. Pacientemente no es haciendo la plancha, corriendo, trotando. Corriendo, pero pacientemente, sabiendo que viene adelante. El objetivo, a lo donde debemos llegar. Como decía el otro día un hermano, decía, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Necesitaba mucha paciencia, ¿no es cierto? Pero aquí está el objetivo, a dónde tenemos que mirar. Dice el apóstol Pablo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Consumador, no consumidor, como dicen algunos. Consumidor somos nosotros, el último eslabón de la industria, ¿no? Del consumo. Y consumimos la fe. Nosotros somos los que consumimos la fe, no el Señor Jesucristo. Consumador, ¿qué significa consumador? Otra versión dice perfeccionador de la fe. Consumar es hacer algo, ¿no es cierto? Y el que consumador es el que produce las cosas. Dice, puesto los ojos en Jesús, puesto el ojo en el pastor, puesto el ojo en el líder, puesto el ojo en el cónyuge, en nuestros hijos, no, en el problema, no. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, y aquí está el secreto, y el cual nuestro Señor Jesucristo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y sentándose a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta, otra versión dice, hasta claudicar. Muchas veces estamos claudicando, dejando, abandonando, porque nos cansamos. Tenemos que estar siempre yendo a la cruz de Cristo. Si nosotros perdemos el objetivo, si perdemos la vista donde tenemos que enfocarnos, no enfocarnos en el pastor, no enfocarnos en los frutos de lo que es la bendición de Dios, en la meta de decir, bueno, quiero conseguir esto, en la meta no tenemos que estar, sino en Cristo, en la cruz de Cristo. El Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo, y nos está hablando el Señor hoy, que tenemos que seguir corriendo hacia la meta, tenemos que seguir adelante, pero con paciencia. Muchas veces pensamos, pero las cosas se han puesto difíciles, pero tenemos que seguir corriendo, siguiendo a la meta, seguir corriendo, no dejar que los problemas, el peso, nos deje atrás, perdamos la carrera, nos estanque el pecado que nos asedia, sacarlo al costado, el peso, sacarlo de encima. Tenés un problema, entregáselo al Señor. Cada día decís, Señor, con esto no puedo.
Ayúdame, Señor. El que se humilla será exaltado. Muchas veces tenemos orgullo y pensamos que podemos resolver las cosas nosotros solos. Y cuando nosotros decimos, tengo que resolver esto, el Señor se siente y dice, a ver cómo lo puede resolver. ¿Quieres hacerlo solito? Está bien, a ver cómo te va. Por supuesto hay cosas que debemos hacer. Está el otro extremo, los que se sientan a esperar que Dios actúe, y no es como funciona nuestro Dios. Nuestro Dios nos dice, esfuérzate y sé valiente, actúa, corre, dale para adelante. No te quedes esperando el milagro, no te quedes esperando que las cosas se resuelvan para hacer, seguí corriendo. Pero sácate ese peso encima, sácate el pecado que te asedia a un costado. ¿Cómo es fácil la santidad? Acercándose a Dios. Si usted vive en la presencia de Dios, es fácil vivir en santidad. Si no, acá en este mundo es muy difícil mantenerse en santidad. Uno ve la televisión, el doble sentido, y te contamina. Te contamina los amigos diciendo, los amigos del mundo, y algunos primos, no hermanos, sino primos, que dicen algunos comentarios que te dicen, ¡epa! ¿Qué es esto? Estamos en un mundo cada día más contaminado. Hay algunos que dicen, no, siempre existió la inmoralidad sexual. Sí, pero ahora lo ponen en televisión, lo publicitan como algo normal. Ya es parte de la humanidad. Ya el pecado no se tiene ninguna vergüenza. No hay vergüenza, ya se hace todo. Y es difícil criar a los hijos en este ambiente. ¿No es así, padres? Por eso necesitamos meterlo con el Señor. Necesitamos traerlo a la escuelita dominical, después a los adolescentes, después a los jóvenes. Che, anda a la reunión de jóvenes. No, papi, no quiero ir a saber. No. Y una cosa le digo como padres, bajo su techo, su hijo es su responsabilidad. La salvación de su hijo es su responsabilidad. Si está bajo su techo, usted le puede decir, no, vos vas a la reunión de jóvenes. Vos vas, no, pero va a ir con mala gana. No importa. No tengas hijos para el diablo. Mételo con el Señor. Apoya a tu esposa que vaya a la reunión de edad. Anda, yo cuido a los chicos. Después se va a arrepentir, pero no importa. Sí, porque los niños son lindos. Un ratito. Ay, qué lindo los niños. Ya se renegan los chicos. Debemos sacarnos todo peso, pero no enfocamos en los problemas. Y no podemos ver más allá. Y nos obstaculiza el creer en Dios. Y ya, parece que Dios no me escucha. Parece que Dios se olvidó de mí. Pero Dios no se olvidó de vos. Ni a Dios se le fue de las manos las cosas. No se le fue de las manos. Dios está en control de todo. No importa lo que pase, sin importar a dónde llegue la prueba. No importa que esta prueba que está pasando se solucione ya mismo o se empeore más. ¡Ay, pastor, no me... Sí. Dios tiene el control. La fe es este proceso, el momento de la prueba, el momento de la dificultad, sin ver la solución, decir, yo creo en Dios. Mi confianza está en ti, Señor. Mi confianza está en ti. Mi confianza está en ti. Mi confianza está en ti. Si no, vamos a desmayar. Si nosotros nos desenfocamos y decimos, no, pero no han resultado las cosas. Volvamos a la cruz de Cristo. El Señor Jesucristo fue crucificado. Parecía que todo se había terminado. Los discípulos salieron corriendo, huyendo. Se fueron disueltos todos los discípulos, inclusive los 12 discípulos. Se fueron lejos. Pedro estaba ahí mirando de reojo nomás. Los demás estaban. Chao. Se fueron, se escaparon. Parecía que el evangelio se había terminado, que a Dios se le había ido de las manos las cosas. Y el Señor no se le fue nunca de las manos las cosas.
Todo era el plan de Dios. Y en tu problema, tu dificultad, al Señor no se le fue de las manos. Pero la salida no está en enfocarte en el problema, sino enfocarte en la cruz de Cristo. Si el Señor Jesucristo padeció, pero injusto, pastor, ¿qué más injusto que un hombre sin pecado fue a la cruz del Calvario? No tuvo pecado, no pecó, sin embargo pagó el precio por nuestro pecado. Y si usted tiene un pecado recurrente, le aconsejo algo: visualice la cruz de Cristo. Cada vez que tenga tentación, cada vez que venga la tentación, visualice la cruz de Cristo, lo que pagó el Señor, esas manos perforadas por clavo. El Señor Jesucristo pagó un alto precio que no debemos menospreciar. ¿Qué no debemos menospreciar? Viene la tentación, no. Yo no voy a menospreciar la cruz de Cristo. Yo no voy, por esto, por una tonta mentira, hacer menos el sacrificio de la cruz. ¡Oh! Voy a hacer mi voluntad o la voluntad de Cristo. Voy a hacer lo que yo quiero, lo que mi carne quiere, o voy a hacer lo que Dios quiere. La santidad, la santidad. Y eso nos ayuda a salir de esos pecados recurrentes. La cruz de Cristo. Entonces nos podemos acercar al Señor, porque es un círculo vicioso que el diablo prepara. Te presenta que no sos el más puro para entrar en la presencia de Dios. Y yo quiero decirle algo: la cruz de Cristo es la que nos da acceso a la presencia de Dios. Cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, el velo del templo se rajó. ¿Sabe por qué se rajó el velo del templo? El velo del templo era lo que separaba del lugar santo al lugar santísimo. Se separaba del lugar santo al lugar santísimo. El lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote y tenía que asegurarse de no tener pecado, de haber hecho la expiación de sus pecados, porque si no caía muerto en la presencia de Dios. Entraba con una soga atada del tobillo, se lo digo, lea la palabra de Dios, y con unas cadenas con campanitas. Si no se lo escuchaba más desde afuera, traían el fiambre. Moría, caía muerto. Pero el Señor en la cruz del Calvario pagó eso, se rajó el velo. Y hoy podemos entrar nosotros al lugar santísimo, simplemente con un arrepentimiento. Decirle: Señor, perdona mis pecados. Pero el diablo te acusa: no vas a poder entrar porque estás sucio, mentiste ayer, te peleaste con tu esposo, no puedes entrar en la presencia de Dios. Te peleaste con tu hijo, faltaste esto, hiciste lo otro. El diablo es un acusador, siempre te está acusando, pero no tienes que dejar que te acuse, porque es simple el camino. El camino de la santificación es pegarse a Dios, y nos alejamos y no le pedimos: no, ¿cómo entrar al lugar santísimo si estoy falto? O no tengo la fe suficiente, estoy faltado de fe. Es decir: Señor, perdóname, y venir a la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es el camino, es el camino, es el camino, es el camino. Es el proceso, lo que el Señor nos dice que debemos seguir corriendo hacia la meta, seguir caminando, siguiendo adelante, sin mirar los problemas, sin mirar las cargas, sin el pecado que nos asedia, seguir adelante, pero puesto los ojos en el Señor. Es en fe, en fe, en fe. Todos tenemos una medida de fe. Eso lo dice en Romanos 12:3, que habla que todos tienen una medida de fe. Todos tienen una medida de fe. Pero el Señor Jesucristo te está hablando de hacer perfeccionar tu fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor, el que te dio la fe, y el que la perfecciona tu fe.
¿Cómo se perfecciona la fe? Si no es con las pruebas, si no es con la dificultad, si no, ¿para qué necesitas fe? Si las cosas no hay ningún problema, ¿para qué necesitas fe? Pero en este mundo, sí o sí, necesitamos tener fe. Y esa fe debe avanzar. Ah, pastor, pero yo ya tengo la fe suficiente. ¿Quieres saber cuál es la medida? No es el hermano, no es el pastor la medida es Cristo. Dice Efesios 4:13, y quiero que me acompañe a la palabra de Dios. Efesios 4:13. ¿Hasta qué altura debemos llegar de fe? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Ahí es el camino, esa es la meta, llegar a la altura de fe de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, mejor dicho. Esa altura de ir al madero sabiendo que la salvación está. Dice Isaías 53 que Él fue como un cordero al matadero sin abrir su boca. Pero nosotros cuando tenemos un problema, ay, agárrate, ¿qué te voy a decir? Y protestamos y renegamos y andamos diciendo y hasta le decimos, Señor, ¿por qué? ¿O no es así? Ah, soy el único, está bien. Señor, ¿por qué? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? El Señor está probando tu fe. Tu fe va a avanzar, tu fe va a crecer. Tu fe va a crecer. Tu fe va a crecer, pero a través de la prueba, a través de la dificultad. Creyéndole al Señor en el momento difícil. Dios tiene preparado, no se le fueron de la mano las cosas, iglesia de Dios. El Señor nos ha enseñado que debemos vivir por fe, creer en los milagros. Necesito un milagro, bienvenido, acá está el lugar indicado para recibir tu milagro. ¿Cuántos han recibido un milagro aquí? Amén. Tantos milagros, tantos milagros. El Señor Jesucristo, cuando Pedro le pidió moverse en lo sobrenatural, el Señor le dijo, ven, dale, caminar sobre aguas. ¿Se puede caminar sobre el agua naturalmente? Haga la prueba. Yo por la duda no lo hago. No se puede. Pero el Señor, nuestro Dios, nos enseñó que sí se puede hacer y actuar en lo sobrenatural y creer en el Señor a pesar de que lo que te pase tenga en solución algo imposible. Necesitar el poder de Dios, definitivamente todos lo necesitamos. Mateo 14:28 habla, y todos lo conocen la historia, que Pedro lo ve al Señor Jesucristo que viene sobre las aguas y dice, si eres tú, Señor, que yo vaya sobre las aguas. Y el Señor le dijo, dale, vení, dale. El 29 dice, le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Estaba mirando a Jesús y caminaba sobre las aguas, caminaba en su milagro, caminaba en lo sobrenatural. Pero de pronto se presentaron los problemas, como nos pasa a nosotros. Creemos en lo sobrenatural, vamos y recibimos nuestro milagro, avanzamos y estamos enfocados en el Señor Jesucristo, miramos la cruz de Cristo, el pecado lo hacemos a un costado, los problemas, el peso lo sacamos. Pero cuando Pedro se desenfocó, sacó la mirada del maestro, vio los problemas, vio el viento estaba, siempre estuvo el viento, siempre estuvo la tempestad. Si leen todo el capítulo van a ver que se encontraron que había vientos contrarios, que estaban pasando por un problema serio. No es que comenzó la tormenta cuando empezó a caminar sobre las aguas, ya existía, ya estaba y había una tormenta terrible. Y ellos pensaron que se iban a morir. Y llegó Jesús y empezó a caminar sobre las aguas. Y eso es lo que nos pasa cuando conocemos a Cristo.
Ya los problemas ya no importa, empezamos a caminar sobre las aguas, empezamos a caminar sobrenatural, pero el diablo te dice, recordá la tormenta. ¡Ah, la tormenta! Cuando hay un naufragio, nomás en los tiempos antiguos, ¿no? Que pasaban y lo vemos en la palabra de Dios con Jonás, ¿no? Y con Pedro también cuando naufragó, lo primero que se hace es tirar las cargas para no hundirse. El Señor te está diciendo, si te estás hundiendo, empezá a sacar cosas de tu vida. Empezá a sacar los pesos. Sacar peso. Sacar el peso. Sacar el peso de encima. Leíamos recién lo que decía, despojado de todo peso y del pecado que te asedia. Empieza a tirar. Esto no me sirve. Esto no me sirve. Esto no me sirve. No me ayuda. No me ayuda. Amistad que no te ayudan. No me ayuda. Necesito cosas que me levanten. Tirar abajo y seguir corriendo. Te están frenando. Esas cosas te están frenando para llegar a la meta, seguir corriendo. No se trata solamente de seguir adelante, sino correr hacia la meta. Pero si nos desenfocamos, estamos en problemas. Estamos definitivamente en problemas. Dios tiene todo controlado. Solo debemos confiar. Solo debemos confiar y no sacar la mirada del Señor. El Señor te dice, quédate tranquilo, no importa la tempestad, no importa, seguí mirando. No te desenfoques, no te desenfoques, seguí mirando a la meta, seguí mirando a la cruz de Cristo, seguí mirando a Cristo Jesús crucificado, que Él pagó un alto precio por tu vida, por tu salvación. No solamente para una vida eterna, sino el Señor dijo, yo vine para darles vida y vida abundante. Y si no estás viviendo esa vida abundante, es que hay mucho peso. Entre a sacar peso. Entre a sacar peso. Entre a sacar peso. El Señor está hablando a alguien en esta mañana. Gloria a Dios por los que reconocen. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades y necesitamos sacar pesos. Definitivamente. Ese peso que te asedia, ese pecado que te asedia, sacarlo afuera. Pone toda tu confianza en el Señor. En la palabra de Dios habla de un hombre que la pasó muy feo, tuvo una prueba muy terrible. Y muchos dicen, lo que estoy pasando yo ya me parezco a Job. Siempre hay algunos que dicen, yo parezco ya a Job, de lo que me pasa. Y hay una enseñanza muy grande en la vida de Job, de que él logró salir de una prueba muy grande. Ya algunos hubiesen claudicado si hubiesen pasado por lo que pasó Job, pero sin embargo, él siempre, su clamor estuvo en el Señor y su confianza estuvo en Él. Dice la palabra de Dios en Job 31:35. Yo se lo leo rápidamente por cuestión de tiempo. Dice, ¿quién me diera, quién me oyese? Cara por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Ciertamente yo me levantaré. Yo lo levantaría sobre mis hombros y lo ceñiría como una corona. No importa la adversidad, tenemos que entender, vamos enfocándonos en eso, ¿no? En ese trofeo, en lo que viene. En lo que viene. El salmista David habla en el Salmo 44. Dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. ¿No es cierto? Bienaventurados, hay algunos que dicen que bienaventurado es 3 veces dichosos. Sí, pero ¿por qué 3 veces dichosos? Bienaventurado es cuando tu aventura te fue bien. Bienaventurado. Te lanzaste a una aventura. ¿Aventura qué es? No el pecado, no venga con aventura. Eso es pecado, no es aventura. Aventura es hacer algo arriesgado. Y creer en Dios tiene su riesgo. Porque tenés que caminar sobre las aguas y tenés que tomar tu riesgo de decir, no, pero tengo que hacer algo.
Hay cosas que no podemos hacer nada ya. Solo debemos hacer lo que nosotros está a nuestro alcance hacer. Lo demás, confiar en el Señor y pedírselo cada día, cada mañana, doblar rodillas. Hay tantas personas tan afligidas. El Señor me decía esta mañana que ni siquiera pueden doblar sus rodillas. No pueden ir a la presencia de Dios porque están tan afligidos con su problema, que están tan afligidos, tan desenfocados, porque esa es la verdad, tan desenfocados, en vez de ir más a la presencia de Dios, si el camino es para ir a la Plaza San Martín y agarrar para aquel lado, agarramos para el otro lado. Y eso es lo que hacemos. Ay, que estoy afligido, pero ¿qué debo hacer? Y empezar a caminar por fe, a caminar por fe, a caminar por fe. Quiero que me acompañe al Salmos 3.1, Salmos 3.1. Este salmo, David lo escribió cuando tenía un enemigo, el cual era muy complicado de enfrentar, porque era su propio hijo. Su propio hijo que lo quería destronar. Absalón se había ofendido. Y ahí hay otra prédica, ¿no? Dejó pasar David porque estaba enojado. Primero dejó entrar el pecado de Belsabé. Dejó entrar el pecado de la inmoralidad sexual a la casa. Y después pasó por problemas sexuales con los hijos. Por eso, padre, cuidadito con eso. Y después dejó pasar el tiempo con Absalón, porque estaba enojado porque había matado al primogénito, Amón, y se convirtió en su enemigo y lo quería destronar y consiguió gente que lo siguiera. Si usted está enojado y quiere armar pleito, siempre va a encontrar a alguien que se ponga de su lado. Hizo guerra contra el padre y lo quería derrocar y lo quería matar, su propio hijo. Una situación más que difícil. Tiene problemas, mira el problema que tenía David. Sin embargo, escribió este salmo tan poderoso. Dice la palabra de Dios: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación de Dios. ¿Alguno se siente identificado? Mas tú, Jehová, eres mi escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. ¿Cuántos pueden dormir bien? ¿Cuántos tienen la confianza de poner su cabeza en la almohada y dormir? Decía el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, oh Señor, me harás vivir confiado. Confiar en el Señor, dormir tranquilo, como decía ese hombre que estaba dando vuelta en la cama y no podía dormir, y la mujer le dice: ¿qué te pasa? Dice: lo que pasa es que le debo plata a Raúl y no tengo para devolverle. Agarró la mujer, llamamos por dentro: Raúl, mi esposo no tiene para devolverte, no te va a devolver. Tú, corto. Dice: ahora a dormir, que no va a dormir Raúl. Duerma tranquilo, confía en el Señor, confía en el Señor. Dice la palabra de Dios: no temeré a 10.000 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Y usted dice: qué valiente que era él. Vengan, que yo le hago frente. Saco pecho. No. Yo soy macho y me la van. No. Dice: no temeré que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, y los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová.
aquí está para todos. Sobre tu pueblo sea tu bendición. La bendición del Señor, la mejor. Viene bendición grande. De esta prueba va a salir algo poderoso. Seguí mirando la cruz. No saque la mirada. No te desenfoques. No te desenfoques. No te desenfoques. No importa lo que pase. Siempre hubo tormentas. Siempre hubo crisis en la Argentina. Siempre hubo crisis en la Argentina. De parte, en vez de Argentina se debería llamar crisis, ¿no es cierto? Tanta crisis que hemos pasado. Porque Argentina significa plata. El origen del nombre, plata. Un nombre de bendición, ¿no es cierto? Y debemos apoderarnos de las palabras de bendición y sacar afuera la de maldición y creer al Señor. No se desenfoque, enfóquese en el Señor. El Salmo 91:1, qué hermoso salmo. Dice: en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Muchas veces nos confundimos, muchas veces nos desenfocamos, muchas veces miramos más el problema y hacemos más grande el problema, más grande que Dios. No hay nada más grande que Dios. Dios es poderoso, es omnipotente, no hay nada que Él no pueda solucionar. Y dice: sí, pero no se encarga de mi asunto. Dios está en control. Solo falta que crezcas en la fe, que sigas corriendo, que actúes, que actúes. Estamos aquí en esta tierra para extender el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para el reino? Esa es una pregunta, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para la extensión del reino? ¿Estamos haciendo algo? No estamos haciendo nada. Ay, pero el Señor nos encarga. Y bueno, estamos en pacto con el Señor, ¿no es cierto? Si vos estás enfocado en la cruz de Cristo, tenés que saber que tenés una misión por llevar a cabo. Dice San Marcos 12:30. Este es el principal mandamiento, dijo el Señor Jesucristo. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Todas tus fuerzas. Si vos te enfocás en la cruz, este mandamiento te es fácil. Lo haces con toda tu fuerza, servir al Señor, con toda tu mente, con todo tu corazón. Hay muchos que con todo el corazón, la mente, pero las fuerzas, ¿dónde están? El Señor te está diciendo: enfócate en la cruz. Enfócate en la cruz. Estás pasando por un problema, estás pasando por una dificultad, enfócate en la cruz. Hay cambios que debemos hacer. Si estás pasando por dificultad, hay cambios que debes hacer. De creerle al Señor, dar paso de fe, de entregarle al Señor tus cargas. No puedo hacer nada, Señor. Esto sí lo puedo hacer, lo soluciono. Esto, a ver, sí lo puedo solucionar, esto lo llevo yo. Pero Señor, no puedo. Nuestros hijos, ya hay ciertas cosas como le pasó a David que ya no tienen solución. Nosotros no podemos hacer nada. Ya no hay nada que podamos hacer. Si está a nuestro alcance, hacerlo, darle consejo a nuestros hijos, pero si ya se han desbandado, solamente podemos ir a la presencia de Dios a pedirle que Él los toque. Nuestro cónyuge, nuestros problemas, nuestras deudas. No se meta en deuda, pero si ya está en deuda, pídale al Señor que lo libre de esa atadura. Libre. Enfóquese en la cruz. Mira la cruz. Enfóquese. No saque su mirada de la cruz. La mirada a la cruz, no solamente de decir a Cristo, sino a la cruz de Cristo. Lo que padeció el Señor Jesucristo. Él sabía que la salvación venía. No importaba que iba hasta morir en la cruz. Sin embargo, el milagro llegó. La resurrección llegó. Y no importa por lo que esté pasando, el Señor resucita en cada uno de nosotros.
aunque el proceso sea morir, hay una resurrección detrás. Aunque sea que lo que estás pasando termine pareciendo que todo se terminó, es en ese momento la resurrección. El año pasado, cuando mi suegra estaba pasando por la etapa terminal de su cáncer, ya pensábamos que el propósito de Dios era llevársela, ¿no es cierto? Y en el último momento, cuando ya se sentía ese respirar de muerte, espiritualmente se percibía el espíritu de muerte. Ya no había nada, no había vida, ya era piel y hueso, no había un día después, ya no había más día, ya había terminado. Y en ese momento, en el momento final, fue cuando Dios obró y la sanó. Y hoy está viva y fuerte, ya está haciendo dieta, porque piel y hueso, eso fue el año pasado, este año, bien cuidarse. Olvídate el piel y hueso. Los milagros de Dios. Pero tuvo que llegar ahí. Y a veces nosotros somos tan duros que tenemos que llegar hasta el borde. No por Dios, sino por nosotros. Porque necesitamos extender nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser perfeccionada. El hacedor, el autor y consumador. El que viene y te dice, cree. Seguí creyendo, cree que en tu milagro, no importa lo que esté pasando, no importa lo que esté pasando, la solución viene, la salvación viene de mí, dice Jehová de la ejército. Padre amado, bendito Dios, he predicado tu palabra, te pido que con tu inmenso poder, con tu misericordia, hables a los corazones, Padre, y le traigas paz. Le traigas paciencia, Señor, para correr esta carrera de la fe, sin claudicar, sin desmayar, Padre Santo, Padre amado, enfocándose en ti, no sacando la mirada del objetivo. Padre amado, Padre bendito, toca los corazones, sana heridas, Padre amado, restaura los corazones, Señor, levanta al caído. Padre amado, que cada persona que ha venido cargada pueda dejar sus cargas aquí en este lugar y creyendo en ti, caminando día tras día, corriendo la carrera de la fe, enfocándose en ti, Padre Santo, en tu poder, en tu gloria, en tu amor y tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie, vamos a adorar al Señor.